FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Temas para la familia de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer programa del año 2010. Estamos muy contentos de estar con todos ustedes y queremos agradecer el que sigan escuchando este programa. Queremos saludar a todos los que nos escuchan a través de 1440 de AM en la Ciudad de México, también a los que nos escuchan en Tehuacán, Puebla, a través de Stereo Luz, y a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras en Argentina, en Nicaragua, en España, en Estados Unidos, y a todos los que nos escuchan a través del podcast. Muy feliz año nuevo. Gracias, como les decía, por continuar con nosotros. Nosotros emocionados de empezar un año más. Espero que todos ustedes estén iniciando este año pues con este propósito, así como nosotros, de continuar buscando en la palabra de Dios esas respuestas a todas nuestras preguntas y continuar con lo que hemos venido, con el trabajo que hemos venido haciendo. Gracias a ustedes de veras por todos sus comentarios, por todos sus mensajes. Este nuevo año pues queremos seguir tratando estos temas tan interesantes y que definitivamente Dios nos ha estado hablando de muchas cosas, y hoy no es la excepción, Natán. Así es, ya si ustedes han estado con nosotros en las últimas semanas, el año pasado, hemos estado hablando acerca del matrimonio, y ha sido un tema que consideramos de los más importantes que podemos tocar en este programa. Y el día de hoy vamos a darle un enfoque actual con respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. Como ustedes saben, este programa lo grabamos aquí en la Ciudad de México, y si ustedes ven las noticias o si están enterados de lo que ha estado sucediendo últimamente, ha habido una serie de reformas en cuanto a las leyes, en cuanto a las legislaciones que se están haciendo con respecto a redefinir el matrimonio, permitir que dos hombres se casen o dos mujeres se casen, y no solamente eso, sino que puedan adoptar. Entonces, vamos a estar hablando sobre muchas de las implicaciones de esto, bíblicamente hablando, especialmente de cómo podemos platicar como cristianos con gente que no es cristiana, que opina que esto está bien. ¿Cuál es la mejor manera de abordar este tema? Pues para empezar con el tema de hoy, Natán, empezamos el año y empezamos con una noticia en nuestra ciudad, en México, una ley que de hecho ahora está autorizada con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y definitivamente es una ley que ha creado mucha controversia, que ha polarizado mucho las opiniones. Se nos habla hoy en día de los derechos de las personas, de la libertad de escoger, de los gustos, y que cada quien es libre de seguir el camino o las preferencias que le parezcan mejor, siempre y cuando no dañen a los demás. Y esto cae todo dentro de lo que hemos estado hablando del matrimonio, porque hemos venido haciendo un estudio en las últimas semanas relacionado directamente con este tema, y precisamente lo que se está tratando de hacer es redefinir o hacer una redefinición de qué significa matrimonio. Así es. De hecho, una de las situaciones que escuchaba al autorizar esto es que tendría que hacerse muchas modificaciones. Cuando un juez llevaba a cabo la ceremonia, el acto para unir en matrimonio a dos personas, de lo que se citaba, lo que se decía, es que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. Y eso era lo que comúnmente se decía, pero ahora incluso esto tiene que modificarse. ¿Por qué? Porque el juez, si está casando obviamente personas del mismo sexo, no podría decir el matrimonio es una institución para el hombre y la mujer, ¿no? Sería cambiar el matrimonio. Ahora lo que se plantea es el matrimonio es la unión de dos personas que se aman y ya quieren estar juntos. Sí, sí. Es parte de lo que nos están imponiendo, de lo que están tratando de expresar a la gente como la libertad, como esos derechos que tienen cada uno de las personas. Y lo que es correcto moralmente. Así porque es. De hecho, el que el gobierno lo autorice o que crea una ley que lo apoye, significa, o está implícito dentro de esto, que es correcto. O sea, que no hay nada de malo en hacerlo.
No es como a lo mejor robar o otro tipo de delitos en los cuales hay una sanción, una penalización dada por la ley por hacer eso, y la implicación de eso es porque es malo moralmente. Entonces, cuando el gobierno apoya algo, está tratando de decir que como sociedad estamos de acuerdo en que no hay nada malo moralmente en lo que se está autorizando, se está convirtiendo en legal, así como es el caso también del aborto. Pero específicamente en lo que queremos hablar el día de hoy, hablando sobre el matrimonio, tenemos este conflicto, tenemos esta lucha de opiniones que existen en la sociedad con respecto a si es bueno que 2 hombres y 2 mujeres se puedan casar. Entonces, ¿qué podemos decir como cristianos? ¿Cuál sería la actitud bíblica y la actitud que Dios quiere que tengamos al enfrentar esto? Porque es una responsabilidad que Dios nos está poniendo, de decir qué es lo que Él dice sobre el homosexualismo específicamente. ¿Y cómo tratarlo, Natán? Sobre todo con aquellos que no creen. Así es, porque si tú trabajas entre gente que no es cristiana, te vas a encontrar con gente que te va a decir qué bueno que se esté pasando una ley así. Qué bueno que tengamos una mente más abierta. Qué bueno que haya tolerancia. Porque todo esto se hace en nombre de la tolerancia, de la unidad, de la paz, ¿no? Inclusive como sociedad, para aceptarnos todos como somos. Y ya lo hemos mencionado antes, ya hemos hablado sobre el homosexualismo antes en el programa, pero una de las cosas que hay que ver claramente en la palabra de Dios es qué dice Dios sobre el homosexualismo. Y eso creo que no hay ningún pasaje más claro que Romanos 1. 24 al 28. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces aquí miren, la discusión no va a ser si nacieron así o no. A mí realmente no me interesa ese tipo de discusión. Inclusive les animaría a no entrar en ese punto con gente que no es cristiana. Porque ese no es el problema, que si nacieron así o no. Porque lo que es nuestra tendencia como seres humanos es al pecado. Entonces, tu tendencia a hacer algo nunca puede ser la justificación para hacerla. Para hacer lo que quieres hacer. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Puede ser que ustedes conozcan a alguien que es muy mujeriego, ¿no? Y a lo mejor le es infiel a su esposa, a lo mejor anda ahí con varias mujeres. Ahora, si su argumento o si la razón por la que lo que está haciendo es bueno es porque es su tendencia, eso obvio que es su tendencia. Por eso lo hace. Porque eso es su tendencia es a que le gusten varias mujeres y a querer estar con varias mujeres. Eso no hace que sea bueno. Entonces, a mí no me interesa la tendencia de cada persona. Hay gente que tiene la tendencia a ser mentirosa, hay gente que tiene la tendencia a robar, hay gente que tiene la tendencia a ser muy enojona. Todas estas tendencias no justifican las acciones. Entonces, no estamos hablando de tendencias aquí. Si alguien nace o no nace, es lo de menos. ¿Por qué? Porque vivimos en una naturaleza caída y una naturaleza esclavizada por el pecado, como leemos en Romanos 8. Entonces, no importa, dentro de la discusión sobre el homosexualismo, no importa lo que sea natural o no, porque lo que es natural no es necesariamente bueno. Lo que es natural hoy en día no es como lo que era natural cuando Dios creó al hombre y a la mujer originalmente. Ahora estamos viviendo una naturaleza que ya es el resultado del pecado. Entonces, no es nuestra discusión si alguien nace con una tendencia homosexual o no, que si le gustan hombres, si le gustan mujeres. Lo que estamos hablando es si esto es bíblico o si es algo bueno o es malo.
Eso es la discusión realmente. Si la tendencia es algo que Dios no aprueba. Y Romanos 1 nos muestra que el homosexualismo es una dramatización del intercambio que ha sucedido en el ser humano y lo que es natural para el ser humano, o sea, la tendencia que tiene el ser humano de intercambiar a Dios, o sea, de rechazar al Creador e intercambiarlo por lo creado. Y que eso se está reflejando en el homosexualismo. ¿Por qué? Porque un hombre, en vez de escoger a una mujer, está escogiendo a otro hombre, que no es natural. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tú no tienes que ser religioso para darte cuenta que el diseño de un hombre no va con otro hombre, va con una mujer. Y esa es la única manera en que va a funcionar, porque así fuimos diseñados. Un hombre con un hombre no pueden procrearse, una mujer con una mujer no pueden procrearse. Es algo que no requiere, como les digo, ni siquiera ser científico ni ser religioso para llegar a esa conclusión. Entonces, vamos viendo que Dios nos ha entregado a la sociedad a este tipo de cosas, para que veamos algo más profundo, algo espiritual. Cada vez que tú ves a este tipo de cosas en las noticias, cada vez que tú ves un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, acuérdate que eso es lo que todos hemos hecho con Dios. Hemos intercambiado a Dios por otra cosa que no conviene, que es lo creado. Eso es lo que está explicando Pablo en Romanos 1. ¿Cómo podemos manejar esto con alguien que no es cristiano? Ya sabemos que Dios no lo aprueba, ya vemos aquí claramente en Romanos 1 que Dios dice que esto está mal, que un hombre con un hombre está mal, que una mujer con una mujer está mal, pero ¿cómo lo podemos manejar de una manera en la cual no suene como nada más una crítica hacia alguien de decir estás mal, te vas a ir al infierno y ya? Sino, y que tampoco parezca que es nada más mi opinión, porque eso a veces se convierte, una discusión sobre este tema a veces nada más se convierte en una lucha de opiniones. Tú piensas eso, yo pienso esto y ya, ¿no? Cada quien con su opinión. ¿Cómo podemos manejarlo con los no cristianos? Y especialmente para no entrar en discusiones, para no enojarnos, para no crear necesariamente barreras de comunicación entre la gente, con la gente. Porque eso puede terminar pasando, que simplemente nos hagan a un lado porque no sabemos cómo expresar lo que dice la Biblia de una manera amorosa, de una manera paciente, de una manera humilde. Y entonces queremos que este programa les ayude a poder llevar a cabo un diálogo de una manera constructiva, de una manera que honre a Dios y de una manera que les ayuden a pensar a las personas qué es lo que Dios dice con respecto a esto. Una de las cosas que estábamos platicando Rodolfo y yo hace un momento es que esta manera de redefinir el matrimonio es una cosa que tenemos que analizar, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a llevar este concepto de la tolerancia y este concepto de lo que está bien y lo que está mal en la sociedad basado en preferencias, ¿no? Sí. Y eso va a ser muy fácil. Si ustedes platican con una persona que les dice, qué bueno que se respeten las preferencias, qué bueno que una persona que quiere estar con un hombre que quiere estar con un hombre lo pueda hacer e inclusive que puedan adoptar, qué bueno. ¿Qué pueden contestar ustedes? ¿Qué les pueden decir para ayudarles a ver hasta dónde puede llegar este tipo de filosofía y este tipo de mentalidad dentro de la sociedad? Miren, una de las cosas que se está tratando de hacer con todo esto es quitar las diferencias entre hombres y mujeres. La Biblia nos enseña que el hombre y la mujer es diferente y este tipo de legislaciones nos están diciendo no hay diferencia. Un hombre y una mujer es exactamente lo mismo, puedes escoger entre los dos. No hay razón por la que un hombre tenga que estar con una mujer y no hay razón por la que una mujer tenga que estar con un hombre. Y obviamente esto va a afectar el matrimonio, como decíamos. Se va a tener que hacer otra definición del matrimonio. Entonces, cuando tú hablas con una persona y te empiezan a decir que eso está bien, que qué bueno que se esté dando este tipo de leyes, tú puedes contestarles con una pregunta, ¿no? Tú les puedes decir, entonces, está bien, qué bueno, vamos a ser tolerantes, vamos a permitir las preferencias de cada quien. Y esta sería la pregunta. ¿Tú crees que un hombre entonces, si quiere, porque es su preferencia, podría entonces no solamente tener la opción de casarse con otro hombre,
sino a lo mejor de también casarse con una mujer y tener a un hombre y una mujer también como esposos. 2 mujeres como esposas. O 3 mujeres como esposas. Eso estaría padre también, ¿no? ¿Por qué no permitimos eso? ¿Por qué no hacemos una legislación que permita y cambiamos la definición del matrimonio no solamente como la unión entre 2 personas, sino la unión entre los que quieran entrarle? Si un hombre se quiere casar con varias mujeres, ¿por qué no? Y si una mujer quiere casarse con varios hombres, ¿por qué no? O si un hombre quiere tener de los 2 sexos como su pareja, ¿por qué no? ¿No? Ahora, ya que abrimos esta nueva posibilidad delante de la gente, les aseguro que va a crear una reacción de rechazo, probablemente. Pero la pregunta es, ¿por qué no? Si estamos hablando de preferencias, si estamos hablando de lo que te hace feliz y lo que compone una familia feliz, ¿qué argumento puedes dar para rechazar lo que sea? Hasta a lo mejor una persona con un animal. ¿Qué tal si un hombre se quiere casar con su perro? ¿Por qué no? Es su preferencia. Es su preferencia. Ahora, miren, el punto aquí es que ustedes puedan presentar preguntas que los hagan pensar y que los hagan pensar que sin una moralidad establecida por Dios, o sea, sin Dios y sin la Biblia como base, porque en los medios de comunicación se está manejando que todo este rechazo hacia la comunidad homosexual tiene una base religiosa, y es cierto. Pero déjenme decirles ahora yo a los medios de comunicación como un argumento que si tú no tienes algún tipo de base moral fuera de ti mismo, no puedes categorizar nada como malo. Nada. Inclusive, como comentábamos hace rato, muchos dicen, mientras no le hagas daño a alguien. Pero ¿quién decide qué es hacerle daño a alguien? A lo mejor tu definición de daño, de hacerle mal a otra persona, es muy diferente al mal que yo considero que es mal, ¿no? Y daño. Les aseguro que todos los secuestradores, todos los que roban bancos, todas las personas que cometen los crímenes dentro de nuestra sociedad, tienen una manera de justificarlo en su mente para pensar que es bueno lo que están haciendo y no malo. ¿Y qué base tú puedes tener? ¿Qué base puedes argumentar para decirles que lo que están haciendo está mal? ¿Tu opinión? Si es tu opinión, entonces ellos te van a contestar, pues esa es tu opinión, pero la mía es otra. Entonces, en algún momento vamos a tener que tener algún tipo de moral externa al ser humano que nos tiene que regir. Y la Biblia es eso. La Biblia es la moral establecida por Dios, la ley establecida por Dios, y no tiene que ver con opiniones. Entonces, cuando tú hables con una persona acerca de que si está bien o no el matrimonio homosexual, diles, es que no te estoy dando mi opinión, te estoy diciendo lo que dice la Biblia y la opinión de Dios. No tiene que ver con lo que yo pienso, principalmente. Tiene que ver con lo que Dios piensa principalmente. Como cuando hablamos de las leyes de un país. Tú no puedes obedecer las leyes de un país basado en si te parece o no. Si tú estás en ese país, si tú vives en ese lugar, tú te vas a tener que sujetar a una serie de leyes externas a ti mismo que son totalmente indiferentes a la opinión del público. Alguien más las estableció. La Biblia establece una serie de leyes y una serie de conceptos morales que el ser humano no es el que las inventó Dios. Y yo quiero argumentar el día de hoy, y es lo que quisiera animarlos a ustedes, a ayudar a la gente que no es cristiana, que los rodea, a poder darse cuenta de las implicaciones de una moral relativa. Y darse cuenta que tú no puedes vivir con una moral relativa en tu vida. En algún momento tienes que tener algún tipo de moral absoluta para poder vivir en sociedad. Porque en algún momento a la gente le tienes que poder decir que está mal, en algún momento. Y no basado en la opinión de esa persona ni en tu opinión, sino en algo externo a ti. Así es con el homosexualismo. El homosexualismo no está mal porque yo lo diga,
porque Rodolfo lo diga, porque lo digamos en este programa. No es porque yo piense de esa manera. Yo no soy el que estoy diciendo que está mal. Dios es el que está diciendo que está mal. Entonces no discutan conmigo. Eso discútanlo con Dios. Y a Dios les voy a decir una cosa. No le importa mucho si te parece o no. Dios ya ha dicho que no es bueno. Entonces, la conclusión que ellos están dándoles, o el razonamiento que ellos les están dando por lo cual el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres es correcto, llévenlo al límite de su razonamiento. Hasta el día de hoy se condena en general lo que algunas comunidades mormonas, específicamente sectas mormonas, practican, que es que un hombre tenga varias esposas. Y esas esposas no tienen problema con compartir esposo. Entonces, si esa es su preferencia, ¿por qué los estamos condenando a ellos? ¿Y por qué pensamos que es malo para los niños eso? Es más, ¿por qué no un hombre se puede casar con una niña menor de edad? Menor de 12 años. ¿Por qué lo vemos mal? Si esa es su preferencia, si ellos quieren hacerlo, ¿por qué no? Y ayúdenle a ver a la gente eso, que eso es el razonamiento que se está usando para justificar lo que se está haciendo. Preferencias, la opinión del ser humano y una verdad relativa. Y Dios nos anima a nosotros como cristianos que defendamos la verdad bíblica y la convicción bíblica con inteligencia, con amor, con humildad, pero con valor. Vamos a decirle a la gente en qué está mal, no porque yo diga que estás mal, sino porque Dios está diciendo en su palabra claramente cómo son las cosas y cuáles son las reglas. Y es que si podemos hacer esto, Nathan, ver que bajo los argumentos que defienden su postura, los utilizamos para cada área o cada decisión, estaríamos entrando en un conflicto, en un problema. Y estaríamos hablando de llevar a nuestra sociedad y a la gente a una anarquía, cada quien puede decidir lo que es bueno y lo que es malo para ellos. Y bajo esos mismos argumentos que se nos presentan, ver la respuesta a otras situaciones en sus vidas. Porque no puedes decir que vas a tomar una decisión bajo esta idea, pero en otra área de tu vida no lo vas a aplicar. Exacto. Sí, miren, no es una cuestión de opiniones, ¿verdad? No es una batalla de opiniones, es una batalla de leyes establecidas por Dios. Esto es lo que estamos discutiendo. ¿Cuál es la ley establecida por Dios? ¿La vas a aceptar? ¿Te vas a someter a ella o no? Y la conclusión de todo esto es que ustedes puedan ayudarle a ver a la gente que necesitan a Dios en sus vidas. Sin Dios en tu vida y sin creer que existe un Dios, nunca vas a poder vivir por el propósito por el cual fuiste creado. Es más, ni siquiera vas a poder tener paz con respecto a tu propia vida, porque no existe nada dentro del ser humano en sí mismo que te da esperanza. El ser humano y la felicidad que encontramos entre unos y otros siempre nos va a desilusionar. Tienes que poder encontrar tu felicidad en Dios, en un ser supremo a ti mismo, que es Jesucristo, y en su sacrificio, para poder realmente vivir la vida como fue diseñada para que la vivamos, con un propósito mayor que no es nada más para esta vida, no es nada más para disfrutar y pasar el rato ahorita, sino es para toda la eternidad. Entonces, el propósito de toda esta discusión es llevar a la gente a ver eso, ver su necesidad de Dios y ver que tienen que entender la ley de Dios, la manera de salvación, el propósito del ser humano como algo absoluto, no relativo, no depende de lo que tú piensas, depende de Dios. Él lo ha establecido así. Queremos conocer su opinión y sus comentarios, así de que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico radio@clasificaciona.com. radio@clasificaciona.com. También nos pueden llamar a nuestro buzón de voz 5812-1580, 5812-1580, o bien mándanos un mensaje de texto a través de su celular al 55 2820 79 99, 55 2820 79 99. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.clasificaciona.com. Gracias por acompañarnos el día de hoy con otro tema de interés para la familia. Se despide de ustedes Natán Díaz y Rodolfo Robles.
Esto fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, consulte nuestra página en internet www.clasificaciona.com.